Si la salvación no se pierde, ¿qué quieren decir estos pasajes y versículos que voy a citar a continuación? Que mucha gente se pregunta, pero que saca fuera de contexto. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Acá muchas personas, muchos hermanos, creen que la salvación tenemos que cuidarla con temor y temblor, teniendo cuidado de no pecar, porque si no, nuestro nombre va a ser borrado del libro de la vida. Pero claramente no leen el siguiente pasaje que dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese es un gran problema. La gente no lee el contexto del versículo, no lee el versículo anterior y el versículo posterior. Claramente en este pasaje que cité, en el versículo 12, está hablando de que con respeto y devoción nos dediquemos a entender con diligencia y a comprender el mensaje del Evangelio, el mensaje de Dios. No a tener miedo y a temblar por miedo a perder la salvación. No está hablando de eso, sino a trabajar en el amor de Dios, a tener diligencia y a entender el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación que obtuvo una persona al ser salvo. Después en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18, hay otro pasaje que citan, muy conocido, que dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? A ver, no está queriendo decir en este pasaje que el justo con dificultad va a ganar la salvación y que si no padece esa dificultad se va a condenar. No está hablando de condenación el pasaje, sino que está hablando de que ese justo, habiendo obtenido la seguridad de la salvación, va a transcurrir, va a vivir toda una vida padeciendo, una vida de dificultad, de pruebas, de tribulaciones, un sufrimiento durante toda la vida, pero que se va a mantener haciendo el bien porque es una nueva criatura. Eso es a lo que se refiere ese pasaje, no lo que mencioné anteriormente, de que es difícil que un salvo, que un hermano, que un cristiano se salve, porque la salvación, de todas maneras, es don de Dios, es por gracia, y ninguna obra es suficiente de nosotros, así que es imposible que tenga esa interpretación. En Hebreos capítulo 2, versículo 3, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos de una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron? Acá también hay otro problema de interpretación más que de eisegesis, porque lo que está hablando acá no es que tenemos que descuidar la salvación y tenemos que cuidarla, tal como lo dice Filipenses 2.12, no. Está hablando de que pongamos interés en el mensaje, de que reconozcamos el gran valor del mensaje, el gran valor de la salvación que nos fue entregada por medio de la fe en Cristo, que es un don que puso Dios, para no apartarnos de ese camino que Dios nos establece. No está hablando también de que tenemos que hacer obras para mantenerla y cuidarla. Acá viene otro pasaje dentro del libro de los Hebreos, Hebreos 6, versículo 4. Es complejo, tiene varias interpretaciones, pero la más cercana es, primero lo voy a leer, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.
pareciera como que está hablando de un pecado imperdonable, de aquel que se aparta, de que fue salvo una vez y si se aparta, ya está, listo, no tiene más perdón, se perdió, se condenó al infierno. No, no está hablando de eso. Primero está haciendo una diferencia. No todo, acá el libro está hablando a los hebreos, a los israelitas, y está hablando de que no todo el que ve la luz de Dios la haya aceptado. Ver la luz de Dios no significa aceptarla, no es lo mismo. O sea que ellos recibieron el mensaje de Cristo, que es la luz, pero por su incredulidad, esa salvación que ellos podían haber aceptado, se volvió un juicio contra ellos mismos. Cuando habla del don celestial, está hablando de la salvación de Cristo. O sea que los hebreos la probaron, la degustaron, la examinaron solamente, pero no la aceptaron. Hay una gran diferencia. Entonces, cuando dice también fueron partícipes, como vuelvo a repetir, no es que tenían el Espíritu Santo, sino que estuvieron cerca de Él, porque estuvo Jesús en la tierra. Entonces la conclusión de Hebreos 6:4 es que mejor es acercarse a Cristo ahora, porque si uno se aleja, es imposible que vuelvan a ese punto de arrepentimiento. Habiendo sido conscientes del mensaje, habiendo conocido, teniendo conocimiento, el retroceder puede ser fatal. Es complejo este versículo, es relativo igualmente. Y después está el más famoso, el más cortito, pero el cliché, digamos, que está en Mateo 24:13 y en Mateo 10:22, que dice: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y uno dice, bueno, voy a perseverar, voy a hacer obras hasta el fin, porque no tengo ganada mi salvación, entonces si persevero, me esfuerzo, voy a ser salvo. No está hablando de eso. Como dije al inicio del video, es importante el contexto del versículo, y acá el versículo está en el contexto de la gran tribulación, donde Jesús dice que aquellos que padezcan persecución, aquellos que sean atribulados, aquellos que sufran padecimiento, los que perseveren en ese contexto, en ese tiempo, van a ser salvos. Ahí se entiende el versículo, ahí toma razón. Por eso es muy importante el contexto, para no tomar un versículo y hacer una doctrina. Espero que te haya ayudado este video. Te cité 5 pasajes de los más citados para probar que, para aquellos que prueban que la salvación se pierde. Hay más, hay muchos más, pero como digo, hay que verlo en contexto. Probalo con tu Biblia, está claro, espero haberte ayudado, espero que Dios te haya dado luz. Así que, nada más, que Dios te bendiga.